En la madrugada helada del 15 de marzo de 1987, el cuchillo de carnicero se hundió por 10ª vez en el torso desnudo de la hermana Esperanza, mientras don Genaro Herrera susurraba oraciones en náhuatl que había aprendido de su abuela. El olor a incienso mezclado con sangre fresca impregnaba el sótano de Talavera Blanca, donde 3 monjas más esperaban su turno, amarradas con cordones de rosario bendito. Don Genaro Herrera, comerciante de carnes finas de San Miguel de Allende, había perfeccionado un negocio que alimentaba los apetitos más oscuros de jueces, políticos y obispos durante 15 años. Su carnicería familiar, ubicada en la calle Hernández Macías, servía como fachada perfecta para un imperio construido sobre carne humana santificada. Escribe en los comentarios tu ciudad y dime si has notado carnicerías que abren solo de noche. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por la vida eterna? La hermana Dolores Vázquez, de 34 años, había salido del convento de las Hermanas de la Caridad para visitar familias pobres en el barrio de San Antonio. Su cuerpo jamás fue encontrado, pero los vecinos recordaban haber visto la camioneta blanca de don Genaro circulando por la zona esa misma tarde. El patrón era siempre idéntico. Luna nueva, monja joven, visita pastoral a los barrios marginales, donde don Genaro distribuía despensas gratuitas con generosidad sospechosa. Después, la hermana simplemente desaparecía sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Carmen Mendoza regresó a San Miguel de Allende en febrero de 1987, huyendo del cierre del periódico Excelsior, donde trabajaba como reportera de 1900. Investigación. Su hermana menor, Luz María, había desaparecido en circunstancias similares 12 años antes, cuando Carmen aún creía en las versiones oficiales de 1900. Fugas voluntarias. Ahora, con 35 años y una carrera manchada por denunciar corrupción gubernamental, Carmen llevaba consigo un archivo personal con recortes de periódicos sobre monjas desaparecidas en todo el Bajío. 27 casos en 5 años, todas jóvenes, todas devotas, todas esfumadas en noches de luna nueva. Alto, delgado, con manos temblorosas que delataban su adicción secreta al pulque, había presenciado más confesiones siniestras de las que podía recordar, pero nunca algo como lo que don Genaro le susurraba cada primer domingo de mes en el confesionario. «Padre, he encontrado la manera de purificar las almas antes de que abandonen este mundo», murmuraba Genaro con voz ronca. «Las hermanas me agradecen el honor antes de partir hacia la gloria eterna». Don Genaro financiaba las obras de restauración del templo y pagaba los sueldos de las catequistas. El silencio tenía un precio que la iglesia estaba dispuesta a pagar. La carnicería Herrera ocupaba una casona colonial de 2 plantas en el corazón de San Miguel. En la planta alta funcionaba el negocio legal, cortes finos de res y cerdo que abastecían los mejores restaurantes de la ciudad. Empleaba a 12 personas y pagaba impuestos religiosamente desde 1962. Accesible solo por una escalera oculta detrás de la cámara frigorífica principal, el subterráneo había sido remodelado con azulejos de Talavera Blanca que facilitaban la limpieza de manchas de sangre. 4 celdas de 2 metros cuadrados cada una, rejas forjadas a mano y un sistema de bocinas que reproducía cánticos en náhuatl las 24 horas del día. Don Genaro creía firmemente que el ayuno y las oraciones ancestrales purificaban la carne humana, convirtiéndola en sacramento capaz de otorgar longevidad y poder espiritual a quienes la consumían. Su clientela incluía al comandante de policía Miguel Salinas, el juez federal Rodolfo Aguirre y hasta el obispo auxiliar Monseñor Patricio Hernández. Carmen comenzó su investigación revisando archivos diocesanos que su nueva posición como corresponsal de proceso le permitía consultar.
Los expedientes de las hermanas desaparecidas revelaban un patrón inquietante. Todas habían recibido despensas de la Fundación Benéfica Genaro Herrera días antes de su desaparición. El 8 de marzo de 1987, mientras revisaba cajas polvorientas en los sótanos de la diócesis, Carmen encontró una carpeta marcada como Asuntos Reservados Hermanas de la Caridad. Dentro, fotografías en blanco y negro mostraban a don Genaro entregando donativos a diferentes conventos, siempre acompañado del comandante Salinas y otros funcionarios locales. Don Genaro posaba junto a su camioneta blanca, sonriendo ampliamente, mientras cargaba cajas de carne hacia el convento de las Hermanas de la Caridad. En el fondo de la imagen, Carmen reconoció a su hermana Luz María, entonces de 17 años, vestida con el hábito de novicia. La conexión era demasiado evidente para ignorarla. A las 11:30 p.m., el vehículo salió de la carnicería cargado con bultos rectangulares envueltos en lona blanca. El recorrido terminó en la hacienda Los Remedios, a 15 kilómetros de San Miguel, propiedad que don Genaro había heredado de su padre. Desde una loma cercana, con binoculares prestados, Carmen observó un ritual que jamás podría olvidar. 20 hombres vestidos de traje se reunían alrededor de una fogata en el patio central de la hacienda. Don Genaro oficiaba la ceremonia, vestido con un delantal de cuero manchado de sangre y un collar de jade que parecía sacado de un museo arqueológico. Sobre una mesa de piedra volcánica, distribuía porciones de carne que los invitados recibían como si fuera la hostia consagrada. El comandante Salinas fue el primero en probar la carne, después el juez Aguirre. Después otros rostros que Carmen reconoció de páginas sociales y actos políticos locales. Todos masticaban lentamente, con expresión de éxtasis religioso, mientras don Genaro recitaba oraciones en una lengua que sonaba ancestral y terrorífica. Necesitaba pruebas más contundentes. Cada noche, al cerrar los ojos, veía a don Genaro afilando su cuchillo ceremonial mientras susurraba nombres de monjas en voz baja. El sonido metálico del acero contra la piedra de afilar la despertaba empapada en sudor frío. Durante días, Carmen estudió los movimientos de don Genaro. Salía de su casa a las 5:00 am. Abría la carnicería a las 6:00, cerraba a las 8:00 p.m., pero regresaba siempre cerca de la medianoche. Los martes y viernes, días de mayor movimiento en el mercado local, la camioneta blanca hacía recorridos adicionales hacia los conventos de la ciudad. Carmen decidió que necesitaba infiltrarse en la próxima ceremonia. El 20 de marzo, fecha que Carmen había calculado, sería la próxima luna nueva. La hermana Esperanza López desapareció después de visitar familias en Minuecento, el barrio de Guadalupe. Carmen había estado siguiendo discretamente a la joven religiosa, esperando confirmar sus sospechas. A las 7:30 p.m., la camioneta blanca de don Genaro estacionó frente a la casa donde la hermana Esperanza repartía medicinas gratuitas. Carmen observó desde la esquina opuesta cómo don Genaro conversaba amigablemente con la monja, le ofrecía ayuda para cargar sus bolsas y finalmente la convenció de aceptar un aventón de regreso al convento. En lugar de dirigirse hacia el convento de las Hermanas de la Caridad, don Genaro manejó directamente hacia la carnicería. Carmen los siguió manteniendo distancia prudente. Estacionó su automóvil 3 cuadras atrás y se acercó caminando por callejones laterales. La carnicería permanecía cerrada, pero luces tenues se filtraban por las rendijas de una ventana en la parte trasera del edificio. Carmen encontró un punto de observación en la azotea del edificio vecino, una herrería abandonada desde la crisis económica de 1982. Desde allí pudo ver el interior del sótano a través de un tragaluz semicubierto por maleza.
Don Genaro había encadenado a la hermana Esperanza en una de las celdas de Talavera Blanca. La joven religiosa permanecía consciente, pero evidentemente drogada, balanceándose ligeramente mientras oraciones en náhuatl resonaban por las bocinas ocultas. Sus labios se movían siguiendo las palabras de los cánticos, como si hubiera entrado en trance hipnótico. En las celdas contiguas, Carmen distinguió dos figuras más. Mujeres jóvenes, también vestidas con hábitos religiosos, también encadenadas, también balanceándose al ritmo de los cánticos ancestrales. Una de ellas tenía el rostro parcialmente cubierto por cabello rubio desaliñado. La otra permanecía inmóvil, quizás inconsciente o quizás muerta. Don Genaro descendía las escaleras cada 2 horas para revisar a sus prisioneras. Llevaba consigo un cuenco de barro con agua, obligándolas a beber pequeños sorbos, que Carmen supuso contenían drogas para mantenerlas dóciles. Después verificaba las cadenas, ajustaba las bocinas y regresaba a la planta superior. Carmen fotografió todo lo que pudo con su cámara Leica, pero necesitaba evidencia más directa. El ritual de purificación duraba exactamente 72 horas. Carmen lo supo porque permaneció vigilando la carnicería durante 3 días completos, durmiendo en turnos de 2 horas en la azotea abandonada, alimentándose de galletas saladas y agua embotellada que había traído en una mochila de excursionista. Al amanecer del 4.º día, don Genaro comenzó los preparativos finales. Primero trasladó a las 3 monjas a una habitación más amplia en el fondo del sótano, un espacio que Carmen no había logrado ver desde su punto de observación. Después subió cargando cajas de madera que contenían instrumentos metálicos que brillaban bajo la luz artificial. Finalmente bajó vestido completamente de blanco, como si fuera a oficiar una misa solemne. Carmen los escuchó a través del tragaluz semicubierto, gritos que se convertían en súplicas, súplicas que se convertían en oraciones desesperadas. Oraciones que terminaban abruptamente en silencio absoluto, interrumpido solo por el sonido metálico del cuchillo contra el hueso. El proceso se repetía cada 20 minutos, 3 veces en total. A las 7:00 AM, don Genaro subió las escaleras cargando bandejas metálicas cubiertas con paños blancos manchados de rojo. Las depositó cuidadosamente en la cámara frigorífica principal, junto a los cortes legítimos de res y cerdo que vendería esa misma mañana a Minasinocetó, restaurantes locales. Carmen había documentado un triple homicidio, pero sabía que las fotografías tomadas desde la azotea no serían suficientes para condenar a don Genaro. Necesitaba acceso directo al sótano. Esa tarde, mientras don Genaro atendía clientes en la planta superior, Carmen se coló por la puerta trasera de la carnicería. Había estudiado los movimientos del personal durante una semana completa. Entre las 3:00 y las 4:00 p.m., todos subían a almorzar en la oficina del 2.º piso, dejando la planta baja desatendida durante media hora. La escalera oculta detrás de la cámara frigorífica era más estrecha de lo que había imaginado. Descendía en espiral hacia el sótano con escalones de piedra desgastada por décadas de uso. El olor a incienso copal se intensificaba con cada paso, mezclándose con aromas de sangre seca y desinfectante industrial. El sótano era exactamente como lo había visto desde arriba, pero caminando por él resultaba mucho más terrorífico. Las 4 celdas permanecían abiertas. En el suelo de la primera, Carmen encontró fragmentos de tela blanca que reconoció como restos de hábitos religiosos. En la segunda, un rosario de madera con cuentas manchadas de sangre. En la tercera, mechones de cabello rubio pegados a la pared con una sustancia parduzca que prefirió no identificar. La cuarta celda contenía un altar improvisado. Sobre una mesa de mármol negro,
Don Genaro había dispuesto objetos ceremoniales que parecían combinación de liturgia católica con rituales prehispánicos. Un cáliz de plata contenía sangre coagulada. Velas votivas rodeaban una imagen de la Virgen de Guadalupe modificada digitalmente para que la santa tuviera colmillos prominentes. Al centro, un cuchillo ceremonial de obsidiana con mango de jade, idéntico a los que Carmen había visto en museos arqueológicos. Fotografió todo meticulosamente, pero cuando intentó tomar el cuchillo como evidencia física, escuchó pasos descendiendo por la escalera. Don Genaro regresaba antes de lo previsto. Carmen se ocultó detrás de la cámara frigorífica portátil que don Genaro usaba para conservar la carne especial. Desde allí pudo observar cómo el carnicero revisaba cada celda, verificaba que los objetos ceremoniales estuvieran en su lugar y finalmente se detenía exactamente frente a su escondite. Tu hermana me habló mucho de ti antes de partir hacia la gloria eterna. Don Genaro sabía su nombre, sabía que había estado investigándolo y acababa de confirmar que Luz María había sido una de sus víctimas. Luz María tenía tu misma curiosidad malsana, continuó don Genaro, aún sin voltear. También quería saber cosas que no le correspondían. También creía que podía detenerme. Eran completamente negros, como si las pupilas hubieran devorado el iris. Sostenía el cuchillo de obsidiana en la mano derecha y sonreía con expresión paternal. Pero tú tienes algo que tu hermana no tenía, agregó acercándose lentamente. Tú tienes información que podría arruinar muchas reputaciones importantes. La alcanzó antes de que pudiera subir 3 escalones. La tomó del brazo con fuerza descomunal y la arrastró de regreso al sótano. Tranquilízate, le susurraba mientras la forzaba a sentarse en una silla de metal. No vas a morir hoy, todavía no. Primero necesito saber exactamente qué has descubierto y con quién has compartido esa información. Mentalmente grababa cada palabra, cada detalle, cada expresión facial de don Genaro. He estado haciendo esto durante 19 años, confesó don Genaro mientras amarraba las manos de Carmen con cuerda de henequén. Comencé con prostitutas y vagabundos que nadie extrañaría, pero descubrí que la carne de las mujeres consagradas tiene propiedades especiales. Mayor pureza espiritual, mayor poder nutritivo. El sonido metálico que había atormentado las pesadillas de Carmen durante semanas ahora resonaba a centímetros de sus oídos. Los clientes pagan hasta 100,000 pesos por porción, continuó. Dicen que la carne santificada les otorga longevidad, clarity mental, potencia sexual. Yo no sé si es cierto, pero ellos lo creen, y eso es suficiente para hacer negocio. La policía sabe que estoy aquí, mintió. Si no regreso esta noche vendrán a buscarme. El comandante Salinas es mi cliente más antiguo. Ha probado carne de 17 monjas diferentes. ¿Crees que va a ayudarte? Si la policía local estaba involucrada, no tenía recursos oficiales a los que acudir. El juez Aguirre también es cliente frecuente, agregó don Genaro, y el fiscal del distrito, y 3 diputados federales que prefieren mantener el anonimato. Esta red tiene raíces profundas, Carmen, más profundas de lo que imaginas. Después regresó junto a Carmen, limpiándose los labios con el dorso de la mano. Tu hermana entendió finalmente que formar parte del sacrificio era su destino, murmuró acercando el cuchillo al cuello de Carmen. Espero que tú seas igualmente cooperativa. Pero en lugar del filo cortando su garganta, escuchó el sonido de múltiples sirenas aproximándose por la calle principal. Don Genaro frunció el ceño y soltó el cuchillo. Pasos corriendo en la planta superior. Lo que don Genaro no sabía era que Carmen había enviado copias de todas sus fotografías y notas de investigación a 3 periodistas en Ciudad de México antes de infiltrarse en la carnicería, con instrucciones de entregarlas a la Procuraduría General de la República si ella no establecía contacto cada 24 horas.
Tampoco sabía que el comandante Salinas había sido arrestado esa misma mañana por la Policía Federal en operativo antidroga no relacionado, y que, bajo interrogatorio, había confesado su participación en la red de don Genaro para negociar una sentencia reducida. Los agentes federales irrumpieron en el sótano justo cuando don Genaro intentaba descuartizar a Carmen con el cuchillo ceremonial. Lo encontraron vestido completamente de blanco, con las manos manchadas de sangre, recitando oraciones en náhuatl mientras se balanceaba como si estuviera en trance religioso. Durante el juicio, que se extendió por 8 meses, fiscales federales presentaron evidencia de 43 homicidios cometidos por don Genaro entre 1968 y 1987. 26 víctimas habían sido monjas. Las restantes, prostitutas y mujeres indigentes que frecuentaban los comedores populares donde don Genaro distribuía comida gratuita. El juez federal que presidió el tribunal, trasladado especialmente desde Guadalajara para evitar conflictos de interés locales, describió los crímenes como la perversión más aberrante del sacramento católico jamás documentada en México. 13 funcionarios públicos de San Miguel de Allende, incluyendo al comandante Salinas, al juez Aguirre y al obispo auxiliar Monseñor Hernández, recibieron sentencias que oscilaron entre 12 y 25 años de prisión por complicidad y encubrimiento. La carnicería Herrera fue clausurada permanentemente y convertida en memorial para las víctimas. Carmen Mendoza recibió el Premio Nacional de Periodismo de Investigación en 1988 por su trabajo Exposing la Red de Corrupción. Su libro Carne Sagrada, la Red Caníbal de San Miguel de Allende, se convirtió en bestseller internacional y fue adaptado para cine en 1993. Pero las preguntas que la mantienen despierta por las noches no tienen respuesta. ¿Cuántos otros carniceros como don Genaro operan en silencio, protegidos por funcionarios corruptos que comparten sus apetitos monstruosos? ¿Cuántas monjas más han desaparecido sin que nadie registre sus nombres en archivos oficiales? En el convento donde Luz María había sido novicia, Carmen encontró una libreta personal que su hermana había escondido detrás de un crucifijo. En la última página, con letra temblorosa, Luz María había escrito: «Si algo me pasa, busquen en la carnicería de la calle Hernández Macías». El olor a incienso copal sale del sótano cada noche de luna nueva. Si todos sabían que las monjas desaparecían en patrones predecibles, ¿por qué nadie cerró la puerta de esa carnicería maldita hasta que fue demasiado tarde para 43 mujeres inocentes?